Buenas, querido hermano y querida hermana. Es un gusto estar acá compartiendo de nuevo la palabra de Dios. Le vamos a dar la bienvenida a los amigos que nos están viendo por Facebook Live y todos aquí reunidos en la casa del Señor para recibir las cosas nuevas que el Señor tiene para nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir con el tema en busca de la libertad. Y teníamos un salmo clave que era el Salmo 121, verso 1 y verso 2. Y leo para ustedes. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Verso 2. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, la enseñanza está basada en el Salmo, donde dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene el socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Pero como veíamos el miércoles anterior, hablábamos de dos palabras. Una era opresión y la otra era esclavitud. Entonces, estas dos palabras ya el Señor las había hablado, ya el Señor había dicho de estas palabras. Lo que pasa es que había un pueblo que no entendía y que no conocía. Entonces, la primera palabra era oprimir. Diga conmigo, oprimir. Oprimir. ¿Verdad? Dice la Academia Real Española que dice sufrir abusos, estar apretados por alguna situación. Eso es oprimir. Y la segunda palabra es esclavitud. Y dice sumisión a una autoridad o poder tiránico que suprime la libertad. Entonces, como les decía la semana pasada, había una advertencia. ¿Se acuerdan? Que hablábamos de una advertencia. Ya el Señor había dicho que este pueblo, el pueblo de Israel, iba a ser sometido a la esclavitud y a la opresión. Quiero regalar Génesis capítulo 15, verso 13. Génesis capítulo 15, verso 13. Alguien que me lo pueda leer. Génesis capítulo 15, verso 13. Amén, amén. Amén, amén. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Amén. ¿Qué le está diciendo el Señor a Abraham? ¿Verdad? Porque no era Abraham en ese momento. ¿Qué le estaba diciendo? Que el pueblo iba a ser esclavo, ¿verdad? Y iba a ser oprimido. ¿Por cuánto? Por 400 años. Ya el Señor lo había dicho. Imagínense, ya el Señor había dicho que este pueblo iba a ser oprimido, iba a ser esclavo. Amén. Pero a como el Señor da la advertencia, también había una promesa. Diga conmigo promesa. Diga conmigo promesa. Porque el Señor dijo que iban a ser oprimidos, iban a ser esclavos por 400 años. Pero había una promesa. Había una promesa. Y esa promesa quiero regalarla, que está en Génesis capítulo 15, verso 14. El verso siguiente. El Señor habla de la advertencia, pero también habla de la promesa. Amén. Así es, amén. Génesis verso 15, verso 14. Capítulo 15, verso 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Aleluya. Dice el Señor que a la nación por la cual iban a ser esclavos, dice que quién la iba a juzgar. Él. Amén. Dice que Él la iba a juzgar, pero no solo la iba a juzgar, sino que les iba a entregar riquezas. Amén. Y sigue en Éxodo capítulo 6, verso 6 y verso 7. Aquí ya el Señor le está diciendo directamente al pueblo. Éxodo capítulo 6, verso 6 y verso 7. Éxodo capítulo 6, verso 6 y verso 7. Tenemos que ser rápidos. Amén. Por lo tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redirigiré con brazo extendido y con juicios grandes. Verso 7. Y os tomaré por mi pueblo
Amén. Además de la promesa, dice el Señor que había algo importante, que iba a tomar al pueblo de Israel como ¿qué? Como su pueblo. Amén. Esa era la promesa también. Al salir de la esclavitud, ¿verdad? De esa opresión y esa esclavitud, como les dije, había una promesa. Y la promesa es que el Señor ya había decidido que iba a tomar al pueblo de Israel como pueblo suyo. Amén. Hechos capítulo 7, verso 7. Hechos capítulo 7, verso 7. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Amén. Adicionalmente a la promesa, Él dijo que los iba a sacar de la opresión y la esclavitud. Dijo que les iba a entregar riquezas. Amén. Pero dice también que iba a tomar al pueblo como su pueblo escogido. Pero también dice algo importante y quiero que hoy lo entendamos. Dice que saldrán y me servirán en ese lugar. Amén. Entonces, también la promesa era que íbamos a servirle al Señor cuando fuéramos libres. Amén. Cuando somos libres, nuestra meta es servirle al Señor. No podemos irnos por otro lado. Cuando somos libres, cuando Dios nos liberta de la esclavitud, vamos a servirle a Él. Amén. Vamos a pertenecer a Él. Entonces eso es importante que lo tengamos como referencia, porque a veces somos libres de situaciones, somos libres de angustias, somos libres de pruebas. Cuando Dios nos saca de la prueba, nos olvidamos de Dios. Entonces, qué importante es entender que cuando somos libres, cuando el Señor realmente nos rescata, cuando el Señor realmente toma el control de nuestra vida, le pertenecemos a Él. Porque Él dijo que nos toma como pueblo. Amén. Cuando somos libres. Entonces, Éxodo capítulo 8, verso 27. Ya empezamos, digamos, como una travesía. Ya empezamos a esa libertad que el Señor nos lleva. Y dice Éxodo 8, 27. Éxodo 8, 27. Dice el Señor, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Amén. Adicionalmente nos dice el Señor que vamos a salir de la esclavitud, pero dice que íbamos a durar 3 días para llegar a ese lugar a adorarle. Amén. Dice la palabra que son 3 días, ¿verdad? ¿Cuánto duró el pueblo para llegar a la tierra prometida? Eran 3 días que el Señor había prometido, que ellos iban a ser libres, iban a llegar a ese monte para después salir a la tierra prometida. Pero dice que en ese momento hubo situaciones del pueblo que se alejaron de lo que Dios había planeado. Y hoy quiero que lo entendamos de esta manera. Cuando nosotros salimos hacia la libertad, van a haber situaciones que nos van a alejar de la promesa de Dios. Amén. Porque Dios nos promete ser libres. A todos nos promete ser libres de la esclavitud. Pero cuando salimos de ese lugar, tenemos que tomar decisiones. Y es donde empezamos a decir, ¿qué es importante para mí? ¿Qué es importante para mí o es importante para Dios? Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar hacia la libertad, existen ciertos obstáculos. El primero es que cuando estamos esclavos, cuando estamos en esa situación y el Señor nos empieza a liberar, ¿sabe qué pasa? No escuchamos la voz de Dios. No escuchamos la voz de Dios. Y el pretexto que ponemos, Señor, es que estoy en esta situación, Señor, es que no puedo salir de esto, Señor, que no puedo. Pero el Señor te empieza a hablar, el Señor te empieza a mostrar cosas, a mostrar situaciones de cambio.
pero eso no lo entendemos. ¿Por qué? Porque estamos metidos en la esclavitud, estamos metidos en la opresión, estamos metidos en esa mentalidad que tenemos en ese momento. Entonces Dios nos habla y nos dice, tienen que ser libres. Amén. Así es. Y para ser libre yo tengo que tomar decisiones. Diga conmigo, decisiones. Decisiones tengo que tomar, porque las decisiones van a marcar mi libertad. Es así. Mis decisiones van a cambiar mi libertad, porque yo decido. El pueblo de Israel en ese momento podía decidir qué iba a hacer. Pero ¿sabe qué decidió el pueblo de Israel caminando hacia la libertad? Se devolvió a Egipto. Se devolvió a Egipto. Y así nos pasa a muchos. A muchos nos pasa hoy en día que estamos en una situación y el Señor nos lleva en ese proceso, en ese camino. Pero cuando ya no podemos más, cuando ya vemos la situación difícil, ¿qué hacemos? Señor, prefiero estar en Egipto, prefiero estar en esa situación, prefiero estar en esa condición que a hoy donde tú me tienes. Y el proceso que me tiene el Señor es para que yo cambie. La libertad trae cambios. Pero cuando nosotros no entendemos qué es la verdadera libertad, entonces viene la situación de devolvernos donde estábamos. Así hay muchos cristianos hoy en día que salen de una situación, pero cuando se ven en la prueba, cuando se ven en la circunstancia, ¿qué es lo que hacen? Devolverse a Egipto. Y eso es lo que no puede suceder en estos momentos a nosotros. Amén. Dice Deuteronomio 7:19, leo para ustedes. Las grandes pruebas que tus ojos vieron, las señales y maravillas, y las manos poderosas y el brazo extendido con el cual el Señor tu Dios te sacó, así el Señor tu Dios hará con todos los pueblos a los cuales temen. Acuérdese de la promesa, dice que las grandes pruebas que tus ojos vieron, las señales y maravillas, y la mano poderosa, el brazo que extendió con el Señor, el cual tu Dios te sacó, dice que así lo hará con los pueblos a que les temen. Amén. ¿Sabe qué es lo que se está diciendo ahí? Con nuestros enemigos. Está diciendo, tranquilos, no se preocupen, porque yo me ocupo de tus enemigos. Yo tengo ya controlado a tus enemigos. Pero, ¿qué tiene que haber? Disposición y tiene que haber decisiones. Amén. Porque, ¿sabe? El pueblo de Israel sale de Egipto, pero se le olvida quién es el Señor. Usted se pone a pensar en estos momentos. Analice. Vieron todas las maravillas de las plagas. Vieron todos los milagros que el Señor hizo. Porque a nadie se los contó. Ellos lo vivieron ahí. Ellos estuvieron presentes en esos milagros, en esos prodigios. Amén. Todavía llegan al frente del mar, que ya lo vimos. Y cuando llegan al frente del mar, el Señor abre el mar para que pasen. Y aún así, el pueblo no entiende quién era el Señor. Usted se puede preguntar hoy, y yo quiero que usted tome esta reflexión. Si ellos vieron esos milagros, esos prodigios, ¿en quién estaba su confianza en esos momentos? El pueblo de Israel, ¿con quién estaba caminando? ¿Sabe con quién estaba caminando? Con Egipto. O sea, el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Amén. ¿Por qué? Porque eran libres. El Señor ya les había dado la promesa. Ustedes vieron en Génesis que ya estaba la promesa. Y ellos dijeron, ya somos libres. Pero para que fueran libres, ¿qué tenían que hacer? Tomar decisiones. Y la primera decisión que tenían que tomar era dejar a Egipto atrás. Pero hoy en día hay muchos cristianos y muchas personas que salen de la condición, pero traen su Egipto con ellos. No lo dejan. Amén. Y hoy quiero mostrarle 4 grandes Egiptos que tiene el pueblo de Jesucristo hoy en día. El primero, la religiosidad. Ese es el primer Egipto que hay que dejar atrás, porque estamos confiando en situaciones,
estamos confiando en cosas, pero no estamos entendiendo de que tenemos que dejar atrás nuestros dioses. Amén. Porque hoy en día ponemos a otras cosas que a Dios de primero. Estamos en la costumbre. Estamos viviendo en una costumbre como sociedad. Que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Cuando el Señor me llama a los cambios, ya no sé qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta vida, en el Señor, tenemos que adaptarnos a los cambios que el Señor nos da. Que eso nos cuesta. Porque el camino a la libertad trae cambios. Amén. Diga conmigo, cambios. Cambios que debe haber en mi vida. Pero viene este Egipto y me devuelve allá. Y me dice, tienes que confiar en esta situación. Tienes que confiar en esta situación. Pero la palabra de Dios me dice, tienes que confiar en mí. Porque dice que al que cree todo le es posible. Pero ¿qué es lo que pasa? Empezamos a traer a este Egipto. La religiosidad es algo que cargamos, es algo que traemos y tenemos que dejarlo atrás, porque para que podamos avanzar hacia una libertad en Jesús, para que podamos avanzar hacia las cosas nuevas que el Señor nos tiene, hacia los milagros, hacia los prodigios y que Dios nos use, tenemos que dejar esto atrás. Así. Porque sabe, el pueblo de Israel salió, vio los milagros, vio los prodigios, pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Se quedó en Egipto. Amén. Hasta aquí, preguntas, dudas. El segundo, vean la letra, qué preciosa la de mi hija. Estructuras mentales. Es el segundo Egipto que traemos. Estructuras mentales. ¿Sabe qué es una estructura mental? Es algo que usted piensa, es algo que usted puede analizar. Y hoy le digo, para caminar hacia la libertad no necesito pensar, necesito obedecer. Amén. Y esta estructura siempre me va a traer cuestionamientos. Siempre esto me va a traer una razón, me va a traer una justificación, me va a traer una, ¿qué es? Una excusa. Porque cuando tengo estructuras mentales, empiezo a decir, no, es que eso no se debe hacer de esa manera. Amén. Así es. Pero el Señor viene y nos dice, las cosas que yo hago, las hago a mi manera. Y tú tienes que obedecer nada más, porque yo me encargo. Pero viene este Egipto y trae una estructura mental que no concibo. ¿Cómo voy a entender que el mar Rojo se abrió en dos? Hay teorías que dicen que hubo un viento, que hubo... Porque ahí usted puede encontrar muchas cosas. Esas son estructuras mentales, porque sabe, cuando se levanta una estructura mental es porque no hay razón cómo entenderlo. No hay razón cómo entender lo que está pasando, pero traemos una justificación para decir, eso es así. Amén. Cuando sucedieron las plagas de Egipto, si usted recuerda, empezaron a verse los milagros del Señor. Moisés y Aarón. Y el faraón llamaba a los magos y los magos lo hacían igual. Pero llegó un momento que los magos ya dijeron, esto no lo puedo hacer. Esto es imposible, porque esto no lo puedo hacer. No sé cómo. ¿Y sabe qué fue lo que ellos dijeron que no podían hacer? Hacer piojos. Porque todo lo que hicieron en las plagas era ver, convierta hace esto a lo otro. El báculo, conviértelo en una serpiente. Ellos hicieron igual. Hicieron lo otro también, pero cuando el Señor trajo los piojos, la plaga de piojos, eso es creación, porque el Señor lo inventó. Y nadie puede entender eso. Entonces dijeron, ¿cómo hizo eso? La magia no me lo permite crear. Yo puedo imitar, pero no puedo crear. Entonces vienen las estructuras mentales y empiezan a hacer en nosotros como cuestionamientos. Y a Dios no se cuestiona, a Dios se le obedece. Pero existe este Egipto y este Egipto está cargado en la iglesia de Jesucristo.
porque queremos entender por qué Dios me llama, por qué Dios hace esto, por qué Dios hace lo otro, y empiezo a cuestionar y no lo entiendo y nunca lo voy a entender. Lo que debo hacer es obedecer y sujetarme a lo que Él me está mandando a hacer. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Empiezan a surgir estas estructuras mentales. El siguiente Egipto que no pudieron dejar y lo crearon fue la murmuración. La murmuración. Hoy en día hablamos de todo el mundo. Hoy en día todo el mundo murmura. Y esto era en Egipto y en el pueblo de Israel algo marcado. Porque ¿sabe por qué no entró el pueblo de Israel a la tierra prometida? Por esta murmuración. ¿Cómo qué dice aquí? Murmuración. Por murmuración. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos. Tenemos que tener cuidado lo que decimos. Y más cuando se trata de Dios. Más cuando se trata de la obra de Dios. Más cuando se trata de lo que Dios está haciendo. Porque a veces es muy fácil hablar nada más como el pueblo de Egipto, como el pueblo de Israel. Pero no entendían lo que estaba pasando. El trasfondo que Dios había hecho en medio de sus vidas. Que había traído libertad. Que los iba a sacar con riqueza. ¿Se acuerda que habíamos hablado? Que además de riqueza los quería como pueblo. Vea qué bendición el Señor tomó en ese momento. Dijo, yo voy a tomar este pueblo. Hoy te está diciendo ahí donde tú estás y lo que nos están viendo, te quiero tomar como hijo. Pero tienes que quitar este Egipto de tu vida. Tienes que quitar esta murmuración que hoy estás cargando, porque sabe, esto es una carga. Y el último es el llamado paradigma. ¿Sabe qué es un paradigma? Es algo que estoy pensando. Es algo que alguien pensó y yo lo hice mío. Es como una tradición. Y Dios nos llama a cambios. Dios nos llama a cambios y el paradigma no tolera los cambios. El paradigma es siempre hacer lo mismo, siempre estar en lo mismo, siempre estar en lo mismo. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué le gusta mucho el paradigma a la gente? Porque están cómodos en su zona de confort. Pero cuando Dios nos saca, cuando Dios nos liberta, cuando Dios nos dice, ahora sí, empiecen a caminar hacia la libertad, es donde viene esto y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Amén. Así es, amén. Cuando la palabra de Dios nos dice que hay que diezmar, ¿qué hay que hacer? Diezmar. Pero ¿qué viene el paradigma? Yo nunca lo he hecho, no sé si funcionará. ¿Eso estará bien o estará mal? Entonces empezamos a hacer paradigmas en nuestra vida y tenemos que romperlos. Amén. Así es, amén. Traemos de niños, de adolescentes, de adultos, paradigmas que tenemos que romper en el Señor. Pero para que eso suceda, ¿sabe qué tiene que haber? Una decisión. Amén. Amén. Entonces, estos Egiptos son los que hoy estamos cargando y tenemos que ser libres. Amén. Amén. Tenemos que reconocerlos porque ¿sabe qué es lo importante hoy? Que usted reconozca. Porque eso es lo que pasa. El Señor nos llama muchas veces a reconocer y a decirnos cómo está la situación. Pero el Señor nos dice, y como dice, nos hacemos ciegos. No entendemos. Ah, no, Señor, eso no es para mí, eso es para el que está a la par mía. No, hoy nos está hablando a todos. Y todos tenemos paradigmas, todos tenemos Egiptos que tenemos que dejar atrás para ser libres. Porque mucha gente en la iglesia dice, sí, amén, yo soy libre, pero están cargando Egipto. Están siendo esclavos. Y no porque el Señor no quiera, sino es por nuestra propia decisión, porque no hemos entendido que tenemos que dejar atrás. Amén. Entonces, vea qué interesante. El pueblo de Israel sale en busca de la libertad y lleva estos 4
egiptos, ¿verdad? Que nunca se los quitó. Entonces, dice Deuteronomio 32:47. Leo para ustedes. Porque no es palabra inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra, vuestros días en la tierra a donde vosotros vais, cruzando el Jordán a fin de poseerla. Amén. Dicen los que saben, ¿verdad? Y ahí busqué, digamos, bastante, que de Egipto a Canaán, que era la tierra prometida, eran 847 kilómetros. Imagínense, no era mayor distancia. Era como venir 2 veces de la zona sur aquí, más o menos, ¿verdad? Como a la frontera. Pero usted dice, ¿por qué duraron 40 años? ¿Por qué? Porque empezaron a dar vueltas, y a dar vueltas, y a dar vueltas. ¿Y por qué no encontraban el camino? Porque estaban con Egipto, estaban en la murmuración, estaban más metidos en las cosas que ellos pensaban que en lo que Dios les estaba mostrando. Porque así era el pueblo. El pueblo hoy en día está así, está más pendiente de las noticias, está más pendiente de lo que está pasando afuera, está más pendiente, pero de la palabra de Dios no estamos pendientes para nada. La dejamos aparte. Pero sí estamos pendientes de todo lo que conlleva mi vida. Pero lo que tengo que ponerle importancia, que es la palabra de Dios, a esa no le pongo importancia. No le doy valor. Le doy valor a otras cosas, pero a la palabra de Dios no le doy valor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Caemos en estos paradigmas. Ve el primero, Éxodo 14:12. Éxodo 14:12. Y vamos a ir analizando a dónde está este Egipto. Éxodo capítulo 14, verso 12. Amén. Amén. ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjenos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Amén. ¿Cuál paradigma es ese? Eso es un paradigma. Ellos estaban acostumbrados a servir a los egipcios, ¿cierto? Y ellos no entendieron que salir de Egipto iban a tener un cambio, iban a ser libres. Amén. Pero ahí están diciendo, no es que yo hablé contigo, Moisés, y te dije que yo quiero servir a Egipto, porque no quiero morir en el desierto. Vea lo que están diciendo. El pueblo está diciendo, mejor sirvo a Egipto que estar aquí. Mejor sirvo a Egipto que estar con Dios. Mejor sirvo a estar esclavo que estar en libertad. Vea qué impresionante. Y así somos muchos en el pueblo de Jesucristo. Preferimos estar esclavos que estar libres. Porque estar libre me cuesta. Porque estar libre no entiendo. ¿Por qué? Porque hay un paradigma en mi vida. Y tengo que romperlo. Tengo que entender que si Dios me trajo al desierto como pueblo, es para entender que hay algo nuevo, hay algo poderoso de parte de Él. Él va a actuar en mi vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos volvemos a Egipto, correcto. Eso es muy importante. Cuando usted esté en una situación, tiene que tomar decisiones. Si se vuelve a Egipto o sigue caminando en lo que Dios le está dando. A pesar de que usted no vea nada, a pesar de que usted no entienda lo que está sucediendo, pero si usted le está creyendo a Dios, todo va a salir bien. ¿Es así? Pero tiene que ser así, amén. Aleluya. Amén. Vea lo que dice Juan capítulo 5, versos 5 al 7. Leo para usted. Le voy a dar un momento para que usted lo pueda buscar, pero lo voy a leer. Juan capítulo 5. Verso 5 al verso 7. Y dice el verso 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Verso 7. El Señor le respondió el enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.
Vea qué interesante. Esa persona tenía el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores al frente. Y llega y le dice, ¿quieres ser sano? Amén. ¿Y qué le responde? No quiero ser sano. No quiero ser sano. ¿Por qué? Por esto. ¿Por qué? Por esto. Existen siempre estructuras mentales en nuestra vida. Amén. Porque el Señor nos dice, ¿quieres ser libre? Amén. ¿Quieres ser libre? Amén. Pero hoy no, mañana. Hoy no me siento preparado, Señor, para lo que tú me estás diciendo. No lo proceso. Seguro ese enfermo dijo, ¿qué me está preguntando? ¿Que quiero ser sano? Por supuesto, pero tengo esta condición. Señor, yo te pido, tengo esta condición en mi vida, pero ya tú sabes. Esa es nuestra condición hoy en día con el Señor. Puramente y el pueblo de Israel. Nosotros tomamos mucho el pueblo de Israel, pero nosotros somos los mismos igual. Nos comportamos igual que el pueblo de Israel con el Señor. Somos indiferentes. Porque vea este ejemplo que le estoy diciendo. Tenía 38 años de tener esa enfermedad y tuvo un día de bendición, un día donde el Señor le tuvo cara a cara y le dijo, ¿quieres ser sano? Y la respuesta fue, no. Quiero seguir otros 38 años así. Estoy cómodo. ¿Por qué? Porque no tengo quien haga por mí. Hoy el pueblo de Israel es perezoso, el pueblo de Jesucristo es perezoso. No quiere hacer nada para el Señor. No quiere trabajar para la obra. Quiere que otros trabajen. Pero cuando Dios los llama, conmigo no. Y eso no es así. La libertad es plena en el Señor. Y les dije que cuando la libertad llega, nuestra condición es para servir al Señor. Para hacer de Él nuestro Señor y Salvador. Y para tener una condición ¿de qué? De cambio. Amén. Pero esta persona le dice al Señor, no Señor, yo no quiero ser sano. Usted y yo le hemos hablado hacia el Señor. No Señor, hoy no. ¿Por qué? Porque tengo esa estructura mental, que tengo esa condición. Señor, no puedo. Señor, eso es para Brian, para Carlos, pero para mí no, porque yo no soy capaz. Me siento inútil. Me estás dando eso a mí, pero eso no lo puedo soportar yo. Y si Dios te lo da es porque Él te va a ayudar. Él te va a acompañar. Pero ponemos excusas, ponemos estructuras mentales en nuestra vida. Amén. Aleluya. Pero tienes que caminar con fe creyendo en la promesa que fue dada por el Señor. Porque si no caminas por fe, en algún momento vas a añorar estar en Egipto. Y lo vas a sentir. Porque uno dice, ay, ese pueblo ingrato, qué bárbaro lo que el Señor hizo. Así nos pasa a nosotros en la realidad. Nos devolvemos a Egipto, añoramos. Y ahorita vamos a ver ejemplos. Pero ahorita nosotros estamos en esa condición, estamos en medio de la prueba, no sabemos qué hacer y decimos, Señor, ¿por qué me sacaste? Me hubieras dejado ahí. Ahí estaba quietito. ¿Por qué me moviste? Ten misericordia de mí. Mejor déjame ahí. Vea, así son las palabras que usamos con el Señor. Ten misericordia de mí, devuélveme. Y tenemos camino recorrido. Y el Señor nos dice, hijo, hija, ya falta poquito. 3 días, llevamos día y medio. Pero ¿qué hacemos? Sacamos nuestro Egipto y lo ponemos en nuestra vida. Y es un vivo ejemplo en nosotros. ¿Y qué empezamos a hacer? A traer nuestra condición de Egipto. No somos libres. Para ser libres es cuando estamos sirviendo al Señor, cuando el Señor es parte de nuestra vida, cuando somos esclavos pero para Él.
Cuando entendemos que le servimos a Él, que estamos dispuestos a hacer lo que Él nos diga que tenemos que hacer. Así es, amén. Pero cuando estamos allá, aquí en Egipto, Señor, ¿por qué no me sacas? Señor, pero tú, la promesa en Génesis, Señor, tú me dijiste que iba a ser libre, ¿te saca? No, Señor, no. Un momentico, así no era que me quería que me sacaras. Yo estaba pensando en otra cosa. Así no me gusta. Yo quería ser libre, pero en esa condición no me gusta. Prefiero que me devuelvas donde estaba. Así somos nosotros. Así hoy nos comportamos con el Señor. Porque sabe, el pueblo de Israel tuvo dos condiciones. Una, cuando estuvo al frente del mar. Amén. Y otra cuando estuvo al otro lado del mar. Y usted dice, ¿por qué estás diferenciando antes del mar y después del mar? Ahorita lo vamos a ver, pero téngalo ahí. Antes del mar, cuando estuvieron frente al mar que se abrió, amén, pasaron y el Señor cerró las aguas y borró todo lo que tenía, amén, todo lo borró. Porque vea qué interesante, vea lo que dice Éxodo capítulo 14, verso 13. Alguien que me lo lea. Éxodo capítulo 14, verso 13. 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Estaban frente al mar, se abrió el mar, pasaron. Y el Señor dijo, voy a borrar tu Egipto, que quiero que no te acuerdes más. Lo voy a dejar en el mar, ya no lo cargues, lo voy a dejar en el mar ya no lo cargues más, déjalo allá. Porque cuando Dios hace las obras, las hace perfectas. Amén. Y cuando Dios nos libera, nos borra el pasado. Así es. Pero ¿sabe quién lo trae a colación el pasado? Nosotros, porque no tomamos decisiones. Ahí le está diciendo, lo que hoy ustedes están viendo, hasta hoy lo van a ver, porque después ya no los van a volver a ver más. Y así fue. El Señor nos saca de la condición y nos dice, te voy y te saco. Y ya no te acuerdes más, porque ni yo me voy a acordar de eso. Pero cuando camines, camina en libertad. Camina en esa promesa que yo te he dado, que es la promesa de fe que yo te he dado. Amén. Y después está al otro lado del mar. Y viene la prueba del agua. Dice Éxodo capítulo 14, verso 22 y verso 23. Dice el verso 22, leo para ustedes. Moisés hizo que los israelitas se alejaran del mar rojo, ¿se acuerda? Lo sacó y lo llevó a otro lado. Entonces ellos se fueron al desierto de Sur y durante 3 días caminaron por él sin encontrar agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber el agua que allí había porque era amarga. Por eso llamaron Mara a ese lugar. Vea qué interesante, cuando el Señor, después de que ya manda la parada, perdónenme la expresión, que ya no entendieran quién era el Señor, que había abierto el mar, que los había pasado en seco y que había cerrado y que había borrado a todo Egipto, ¿verdad? Entonces ya, ¿sabe qué viene? La prueba. ¿Sabe para qué la prueba? Para entender si estamos libres o no de ese Egipto. Para entender si la condición que estamos diciendo es verdad. Porque acuérdese, pasaron el mar, se cerró. Dice la palabra en el capítulo 15 que hasta Moisés empezó a alabar y a adorar y todo el pueblo empezó a adorar. Y 3 días después estaban murmurando y estaban quejándose. ¿No somos nosotros así? El Señor hace algo con nosotros. Nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y a los 3 días estamos en otra condición. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cargamos Egipto. Porque si no cargáramos Egipto, siguiéramos alabando.
siguiéramos en la condición de alabanza y de regocijo ante el Señor, que el Señor es el que tiene el control. Pero ¿qué hacemos? Murmuramos, traemos paradigmas, estructuras mentales y representan a Egipto. Éxodo capítulo 15, verso 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dijeres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. ¿Qué está diciendo? No temas. ¿Dónde está tu confianza? Ojo, si sos obediente, si entiendes que el ser libre, el traer la libertad a tu vida, es entender que soy libre, pero tengo que obedecer al Señor. Amén. Pero dice el Éxodo capítulo 15, verso 26, y dijo, y si oyeres atentamente la voz de Jehová, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieras oídos a sus mandamientos, y guardara todos sus estatutos, ninguna enfermedad de lo que envié a los egipcios te enviaré, porque yo soy tu sanador. Entonces, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí debe estar mi confianza. Amén. Dice la palabra que le dio instrucciones a Moisés, y Moisés agarró una vara y convirtió el agua amarga en dulce. Y dice que tomaron. Y dice la palabra ahí que allí los probó. Ahí dice la palabra en esos versos 25 y 26. Dice que ahí los probó el Señor. Y sigue probándolos. El ser libre no es que vamos a estar al garete. Van a haber pruebas para entender quién es el que está delante de nosotros. Y Él se quiere glorificar. Pero sabe, usted y yo no lo dejamos. Porque otra que está después del mar es la prueba del pan. Dice Éxodo capítulo 16, verso 3. Leo para usted. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Vea qué impresionante. No solo quería morir en el desierto, sino decía ahí que en Egipto mejor el Señor los hubiera aniquilado con las plagas. Vea qué impresionante. Es que cuando usted lee la palabra se le abre el entendimiento espiritual, porque lo que está diciendo ahí es, Jehová nos hubiera matado en Egipto. ¿Y con qué dio los milagros y prodigios al Señor en Egipto? Con las plagas. Quería que le diera todas las plagas. Era mejor que estar ahí donde estaban. Vea qué importante y qué tremendo lo que está diciendo el pueblo. Y así somos nosotros. Es que la reflexión viene cuando nosotros abrimos nuestra boca para decir cosas que no son. Porque ahí lo que está diciendo... Y si busca Éxodo capítulo 16, verso 3, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová. Dice así su Biblia. Por mano de Jehová. En la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne. El recuerdo. El recuerdo. Lo que se acordaban no era que estaban esclavos, que les latigaban, que les tenían oprimidos, se acordaban de las ollas de carne. Mentira. Mentira. Pero había una excusa. Había una excusa para entender dónde estaban y dónde querían ir. Mentira. Si más bien decía que la presión que tenía Egipto era increíble con el pueblo. Pero dice que gozaban de ollas de carne. Y hasta saciarnos. Vea lo que sigue diciendo la palabra. Sigue diciendo... Cuando nos sentábamos a la olla, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado hasta este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Imagínense. Allá se estaban muriendo de hambre también. ¿O creen que los egipcios le tenían así el pan como tiene que ser? Si eran esclavos. Pero Dios les está diciendo, tranquilos, confíen en mí, yo tengo el control. Amén. Todo lo puedo yo, pero confíen. Ah, no.
Primero, que nos hubiera matado ahí con las plagas. Segundo, que mejor nos devuelve para que nos vuelvan olla de carne, imagínense, olla de carne. Uno dice, Señor, qué pensamiento de ese pueblo si eran esclavos, no se acordaban. Esos 400 años pasaron en vano, porque llevaban 3 días. Los 400 años pasaron en vano. A veces nosotros pasamos por una condición de esclavitud tan grande que llevamos 3 días y ya nos queremos devolver a 30, 40 años. Así nos pasa. Por eso es impresionante cómo la libertad Dios la trae, pero la trae de verdad. Amén. En nuestra vida. Y vea lo que dice Éxodo capítulo 16, verso 4. Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Cuando salimos de la esclavitud, queremos abundancia. Queremos abundancia. Pero el Señor está diciendo, les voy a dar la porción diaria. Amén. Vea qué impresionante lo que es el Señor. El Señor sabía cuál era la porción que yo necesitaba, la porción que el pueblo necesitaba. Ahí estaba diciendo, les voy a dar la porción diaria. Y si usted sigue leyendo, para no extenderme un poquito más, usted va a ver que el pueblo empezaba a probar. Y le decía al hermano Brian, ¿a vos cuánto te tocó? Y empezaban a pesar. Y dice la palabra ahí que todos recibían lo mismo. Aunque yo agarrara el montón, todo era lo mismo. Todo era lo mismo. Vea qué impresionante lo que el Señor nos está hoy transmitiendo. De que Él conoce nuestra necesidad. Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Pero a veces queremos abundancia. Y usted dice, Señor, es que, ¿por qué yo no tengo abundancia? Porque no la necesitas en este momento. La vas a necesitar posteriormente. Pero nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Y dice que es diario. Le dejo ese capítulo de tarea para que usted lo lea. Vea qué impresionante. Y yo decía, Señor, todavía te probaban. Todavía llegaban y le preguntaban al hermano, ¿cuánto te tocó? Y lo pesaban, dice que el cogoce. Y todos tenían lo mismo. A pesar de que yo me abusaba, siempre me tocaba lo mismo. Vea qué impresionante. Yo podía agarrar todo, pero cuando llegaba a lo que necesitaba, se me convertía en la porción diaria. ¿Por qué? Porque el Señor conoce lo que necesitamos. Amén. Así es, amén. No les prometió abundancia, sino la ración diaria y lo suficiente para comer cada día. Dice Éxodo capítulo 18, verso 18. Ese se lo voy a dejar para que usted lo pueda leer. Y sabe cómo, para ir terminando, cómo hacemos que esto se elimine en nuestras vidas. Efesios dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Pero tengo que tomar decisiones. Y vieras cómo cuesta esto en el pueblo de Jesucristo. Romper paradigmas, romper estructuras mentales, romper murmuraciones. ¿Cómo cuesta? Pero como les dije, son decisiones. Y cuando yo tomo estas decisiones, soy libre de Egipto. Porque ya no lo cargo. Pero primero tengo que romperlo. Primero tengo que entender que debo de ser libre en el Señor. Porque abro una pregunta y con esto termino. ¿Qué es mejor? Y escríbalo ahí. ¿Qué es mejor? ¿Vivir esclavizado, pero con la seguridad de mí mismo, de lo que yo pienso, de lo que yo puedo ver, de lo que yo puedo analizar? ¿O
vivir en libertad y dejando que Dios tome el control. Es una decisión. Es una decisión. Si Dios toma el control, todo va a salir bien. A pesar que no entendamos, no lo veamos, pero va a salir bien. Pero si empiezo a confiar en mi propio razonamiento, en mis propios paradigmas, en mi propio Egipto, ¿sabe qué es lo que pasa? Nos va a ir mal. Porque dice Gálatas capítulo 4, verso 3. Así también nosotros, como éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Tenemos que ser libres. Hoy Dios nos está llamando a ser libres. Aleluya. Para Él. Aleluya. Pero primero tenemos que eliminar nuestro Egipto de nuestras vidas. Tenemos que sacarlo y tenemos que romperlo. Porque hoy les traje estos, pero en usted y en mí pueden haber más Egiptos que nos alejan de la promesa de Dios. Entonces tengo que romperlos y tengo que echarlos fuera de mi vida. Así es. Amén. Póngase sobre sus pies. Ahí donde estamos y los que nos están viendo por Facebook Live, cierra tus ojos. Y reconoce ese Egipto que está hoy en tu vida, que no te permite avanzar en el Señor, que no permite que podamos entender el camino y la promesa que Dios está teniendo en nuestras vidas. Y también vamos a pedirle perdón ahí al Señor, donde usted está y los que nos están viendo, porque hemos tenido la mentalidad de Egipto. Porque a pesar de que hemos sido libres, hemos sacado a Egipto a relucir en nuestras vidas y lo hemos presentado delante de Él, así como el pueblo de Israel. Hoy le vamos a decir al Señor perdón, porque he sacado esos Egiptos en mi vida, pero hoy quiero ser libre. Hoy los rompo de mi vida y los saco por completo, porque la libertad hoy quiero que esté en mi vida. Y a partir de hoy tomaré la decisión de caminar en libertad y entender que tú eres el Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y hoy te reconozco como mi Señor y Salvador de mi vida. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerde, salir de Egipto, todos salen, porque todos salieron. Pero recuerde que por todo lo de Egipto salió, muchas personas no vieron la tierra prometida. Entonces hoy quiero que usted y yo veamos esa tierra prometida, esa promesa, en el nombre de Jesús. Amén.